Buen día a todos. Estamos arrancando el tercer día de Congreso. Muchísimas gracias por su presencia, a los que madrugaron. Bueno, vamos a empezar el simposio de diabesidad con el tema fenotipos de obesidad que conducen a la diabetes mellitus tipo 2, implicancias para el abordaje. Este tema está a cargo de la doctora Marianela Ackerman. Ella es médica especialista en medicina interna, especialista en nutrición, magíster en diabetes, profesora adjunta de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, directora de la diplomatura en cirugía bariátrica y del posgrado en cirugía bariátrica por la Sociedad Argentina de Nutrición. Adelante, doctora, el auditorio es tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con tan buenos amigos y colegas de Paraguay. Bueno, quiero que sepan que esto no es una charla improvisada. Aquí estamos con la doctora Ana. Hace un par de meses elegimos Italia para reunirnos, para poder preparar la presentación. Así que bueno, así comenzamos, ¿no? Con una presentación con mucha preparativa previa. Recordemos que la obesidad es una enfermedad y parece algo que todo el mundo sabe, pero en realidad recordemos que hay una interacción biológica, genética, ambiental y conductual que regulan el balance energético y establecen un set point de peso corporal. Por lo tanto, esta interacción favorece el balance calórico positivo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes cuando les indicamos un plan de descenso de peso, donde tenemos en cuenta todas las directrices que sabemos hoy en día? Bueno, los pacientes tienen inicialmente un descenso de peso, pero al mismo tiempo tienen un descenso del gasto energético por cambios hormonales, aumenta el deseo de comer. Por lo tanto, la reganancia de peso es la evolución natural de la enfermedad. La obesidad protege a la obesidad en términos de respuesta a los cambios en la ingesta y en el gasto de energía. ¿Y qué pasa con la respuesta a los tratamientos? Fíjense que en todos los tratamientos hay una variabilidad en la respuesta, tanto con cambios del estilo de vida, con tratamientos quirúrgicos, con fármacos, donde va a haber pacientes que van a tener una mejor respuesta y otros pacientes que tendrán una respuesta subóptima al tratamiento, al mismo tratamiento. Quiere decir que deberíamos pensar en una medicina de precisión para poder individualizar y elegir mejor los tratamientos para cada paciente, para cada persona con obesidad que tenemos delante. A nivel individual hay una susceptibilidad genética que se puede medir a través de la puntuación de riesgo poligénico, donde vamos a tener personas que van a tener menor riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. En la mayoría de los individuos la susceptibilidad es intermedia, algunos tendrán una muy alta, una muy baja, pero ¿cuál es el problema muchas veces de la capacidad predictiva de los scores de riesgo poligénico? ¿Cómo se define la obesidad? Si la definimos con índice de masa corporal, vamos a tener personas con obesidad con el mismo índice de masa corporal, pero con diferentes causas subyacentes, con diferente presentación, con diferente pronóstico, complicaciones y respuesta al tratamiento. Es decir, que la definición de obesidad en gran medida es un problema a la hora de poder utilizar la capacidad predictiva de los scores poligénicos. Entonces decíamos, mejor obesidades, ¿no? En lugar de obesidad, enfermedad heterogénea. Hay un interés por subclasificar las obesidades en subtipos más pequeños. Una de ellas es la más común, la subclasificación fenotípica, pero también se ha subclasificado como personas con obesidad metabólicamente saludable. Seguimos a volver sobre esto. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar índice de masa corporal? Que bueno, sigue siendo la manera en la cual se diagnostica una persona con obesidad, la manera en la cual se indica un fármaco o la manera en la cual se indica un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Sigue siendo el índice de masa corporal en la práctica diaria. Que justamente podemos ver aquí que no hay correlación entre índice de masa corporal y adiposidad. En este gráfico podemos ver cómo con el mismo índice de masa corporal tenemos en la línea de arriba diferentes porcentajes de grasa corporal, en este caso hombres y mujeres, pero aplica lo mismo a diferentes edades y diferentes etnias. ¿Y qué otros factores podemos considerar cuando evaluamos el impacto de la adiposidad en la salud de una persona, más allá del índice de masa corporal? Recordemos la heterogeneidad del tejido adiposo, lo hablamos en el primer día, cómo tenemos diferentes grupos de tejido adiposo, el tejido pardo, el subcutáneo, que viene a ser como un buffer donde un paciente que tenga una buena capacitancia en tejido adiposo subcutáneo va a tener menor riesgo de desarrollar enfermedad metabólica, y los pacientes de más riesgo con mayor adiposidad visceral,
justamente por lo que sabemos de este exceso de grasa, este desborde de grasa que va a llevar a insulinoresistencia, a aumento de grasa intrapancreática y al aumento del riesgo de diabetes tipo 2. Podríamos desarrollar entonces dos grupos de fenotipos clínicos, central versus periférica y obesidad sarcopénica, y desde el punto de vista metabólico, obesidad metabólicamente saludable y obesidad metabólicamente no saludable. Y ya en 1997, fíjense, Claude Bouchard propuso esta fenotipificación de tipo 1, 2, 3 y 4 con la obesidad tipo 3 como exceso de grasa abdominal-visceral, como sabemos, la principal responsable de la enfermedad metabólica y la diabetes tipo 2. Y esto tiene que ver con la distribución de la grasa corporal, con mayor grasa en tejido adiposo visceral, menor capacidad de buffer en subcutáneo y el aumento de esa manera del riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Podríamos decir entonces que no es la cantidad de tejido adiposo, sino un número adecuado de adipocitos con respuesta, regulación metabólica diferente a la excesiva ingesta de nutrientes. Fíjense cómo con un balance positivo, pero con mayor hiperplasia adipositaria, expansión del tejido adiposo, una buena manera de captar esos ácidos grasos libres, mayor sensibilidad insulínica y un fenotipo saludable, y un paciente con más obesidad hipertrófica, disfunción de tejido adiposo, mayor cantidad de ácidos grasos libres con un perfil de adipoquinas proinflamatorio, más resistencia insulínica, un fenotipo no saludable. Podríamos decir entonces que dos individuos con el mismo índice de masa corporal pueden tener riesgos de padecer enfermedades diferentes. El índice de masa corporal, que sigue siendo, como lo diagnosticamos, como tratamos a los pacientes, realmente tiene muchas limitaciones y podemos verlo en todos los trabajos. Bueno, nos cambiaron las letras. Podríamos decir, este es uno de los estudios, hay muchos, traje solamente uno, pero cómo la obesidad están relacionadas causalmente, pero hay considerable heterogeneidad. Y las diferencias, este es uno de los que encontró discordancias en el genotipo, con diferencias según genotipo en distribución de la grasa, microbiota intestinal, presión arterial, LDL, colesterol, mortalidad y nivel de proteínas de remodelado matriz extracelular, que son los que transmiten discordancias en los genes de pacientes que van a tener más tendencia a la diabetes tipo 2 y otros con mayor protección a la diabetes tipo 2. Fíjense, esto es muy interesante cómo un grupo de investigadores analizaron datos de resonancia magnética, más de 40.000 participantes del biobanco, y encontraron una asociación heterogénea de esta manera. Encontraron tejido adiposo visceral con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, mayor cantidad de tejido subcutáneo a nivel abdominal con un riesgo neutro de diabetes tipo 2 y mayor cantidad de grasa femoroglútea con bajo riesgo de diabetes tipo 2. Es decir, que estamos incorporando ya una categoría neutra, ¿no? Una con protección, una con neutro y otro con más riesgo. Y entonces encontraron cuál era la asociación genotípica que tenían estos tres grupos de personas por resonancia magnética, fueron los locus genéticos, y fíjense la genotipificación que hicieron con más de 400.000 personas de este biobanco. Encontraron que los individuos que tenían el 5% superior en la puntuación poligénica de más grasa femoroglútea tenían más HDL, menos triglicéridos, menos GPT, menos riesgo de diabetes y menos riesgo de enfermedad cardiovascular. A la derecha pueden ver los biomarcadores, como todos dan a la izquierda para marcar. No quiero pasarme, el de arriba. Podemos ver aquí, fíjense, los que tienen femoroglútea, a todos les da más bajo y al mismo tiempo menos asociación con enfermedad metabólica, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con la obesidad metabólicamente saludable? ¿Existe o no existe? Hay una controversia, porque hay una controversia incluso en la definición. La obesidad es una enfermedad heterogénea y ¿cuáles son las características que podríamos definir al fenotipo saludable? Ahí lo mostramos y ya lo definimos. Podemos decir que son pacientes que tienen menor contenido de grasa hepática y visceral, tienen mayor sensibilidad a la insulina, tienen niveles más bajos de fenotipos marcadores inflamatorios y una función normal del tejido adiposo en comparación, por supuesto, con personas que tienen obesidad no saludable.
Hay muchas definiciones, estos solamente son algunas, hablamos de índice de masa corporal por encima de 30, pero que no tienen hipertensión, no tienen dislipemia, no tienen disglucemia, no están utilizando ninguna medicación para la hipertensión. Y ya pasamos, esto es lo que más se utiliza, triglicéridos menos de 150, HDL colesterol normal, tensión arterial normal, glucemia en ayunas normal y ningún tratamiento farmacológico para la dislipemia ni ninguna manifestación de enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿es una obesidad no saludable? Estamos hablando de un fenotipo transitorio, ya que, como vamos a ver, esta, fíjense, es una asociación, seguimiento de 30 años de mujeres que tenían inicialmente obesidad fenotípicamente saludable y cómo tuvieron una disminución. Y fíjense que son muy pocas las que se pudieron mantener fenotípicamente saludables a lo largo de los 30 años. Y cuando vemos la asociación con enfermedades, podemos ver que esa asociación de los metabólicamente saludables es mayor con estudios de enfermedad cardiovascular y mortalidad, estos estudios metodológicamente muy bien hechos. Quiere decir que estamos hablando de un fenotipo transitorio. Y aquí podemos ver cuáles son los determinantes de la progresión de la saludable a la no saludable. Un IMC más elevado, una relación cintura-cadera alterada, mayor adiposidad visceral, valores elevados de insulina en ayunas y disminución de HDL al inicio del estudio. Quiere decir que tiene un riesgo, este grupo de pacientes sobre todo, relativamente más alto de transición a obesidad no saludable. Y fíjense un paciente, para mostrar que es un fenotipo transitorio, ¿no? Un paciente que tenía inicialmente un IMC de 42, que hizo tratamiento con cambios del estilo de vida, entonces pasó a ser obesidad saludable, pero luego interrumpió el tratamiento, entonces volvió a aumentar a 44 de IMC, una cirugía bariátrica y bajó a 30, es decir, un fenotipo transitorio en el cual el paciente puede atravesar, y saquemos la cirugía, podemos hablar de fármacos, podemos hablar de... O sea, el paciente va a evolucionar a lo largo del tiempo y lo importante es que, además de la enfermedad metabólica, la obesidad tiene más de 200 enfermedades asociadas, donde incluso la carga mecánica sigue siendo una comorbilidad, aunque el paciente tenga una obesidad metabólicamente saludable. Vamos a hablar unas palabras de obesidad sarcopénica, que decíamos es otro de los fenotipos. Podríamos hablar, hay muchas definiciones, podríamos hablar de sarcopenia con menos fuerza muscular, menos masa muscular y un rendimiento reducido, y obesidad con la descripción de la definición. Es una condición de masa magra reducida en el contexto de un exceso de adiposidad. Y esto aumenta el riesgo de la sarcopenia sola y de la obesidad sola. Es decir, la obesidad sarcopénica es una enfermedad de más riesgo que cada una de ellas por separado. Aumenta la infiltración de grasa en el músculo, reduce la función física y aumenta el riesgo de mortalidad. Y hay una asociación muy importante de obesidad sarcopénica con diabetes tipo 2 que aumenta más de 550%, más de 5 veces la chance de tener diabetes o hipertensión, la obesidad sarcopénica, comparado con la obesidad no sarcopénica. Al mismo tiempo hay aumento de mortalidad, evidencia de deterioro cognitivo, evidencia de aumento de riesgo de caída, justamente por el deterioro que tienen de la masa muscular. Y además hay una respuesta diferente a los tratamientos. Los pacientes con obesidad sarcopénica tienen, fíjense aquí, menor descenso de peso, obesidad sarcopénica, versus la obesidad no sarcopénica a los 6 meses y a los 12 meses, con lo que quizás podríamos pensar en estrategias específicas para estos pacientes para poder tener mejores resultados. ¿Y qué pasa con los fenotipos comportamentales? Todos conocen el trabajo en el que se clasificó en intestino hambriento, cerebro hambriento, un hambre emocional y bajo gasto energético, donde en realidad lo que se intentó es subclasificar a los pacientes que tenemos en el consultorio de acuerdo a su fenotipo comportamental y ver si eso podía guiarnos en los tratamientos que les ofrecemos. ¿Y qué encontraron en este estudio? Que si bien, como lo hablamos en una charla ayer, utilizaron estrategias para medirlo que no utilizamos habitualmente en la consulta, pero lo que hicieron fue a estos pacientes los fenotipificaron y a los que tuvieron menor saciedad le dieron liraglutida, a los que tuvieron saciedad interprandial sería, ¿no? O sea, entre una comida y otra, pacientes que tienen saciación en una comida, pero que luego de esa comida tienen hambre más rápido, o sea, lo llamamos menor saciedad. Menor saciación es la que tiene necesita más volumen de comida por comida. Entonces, tenía menor saciedad, liraglutida, hambre emocional, natriazona bupropión, menor saciación, fertiminato piramato, y metabolismo lento le dieron fentermina. Fíjense a la derecha cómo a los que fenotipificaron tuvieron casi un 80% más de pérdida de peso
en 12 meses comparativamente con los que no fenotipificaron. Justamente hubo pacientes que no fenotipificaron en ninguno y otros que tuvieron un overlap de 2 fenotipificaciones, con lo cual no es algo tan perfecto, pero son cosas que podemos empezar a pensar en los pacientes que tenemos en el consultorio como para poder acercarnos mejor en la propuesta terapéutica a lo que el paciente trae, a su biología, a sus comorbilidades, para poder ofrecer así un mejor tratamiento. ¿Qué pasa con la cirugía bariátrica? Fíjense cómo los pacientes que tienen una pérdida de peso temprana, los que tienen una mayor pérdida de peso al inicio del tratamiento, tanto con bypass gástrico aquí a la izquierda como con manga gástrica a la derecha, tienen mejor respuesta en el tiempo a la pérdida de peso. Mejor pérdida de peso y menor reganancia de peso. Quiere decir que, bueno, ya se operaron, pero sigámoslo tempranamente, porque si intervenimos tempranamente en aquellos pacientes que tengan un recorrido de pérdida de peso peor, los que tienen menor pérdida de peso, los que tienen peor respuesta inicial, podemos lograr tener mejor respuesta en el tiempo si intervenimos tempranamente, si los acompañamos más de cerca, ya sea con tratamientos comportamentales, con fármacos, pero acompañarlos para que tengan el mejor resultado, teniendo en cuenta que tenemos marcadores que podemos utilizar, aunque el paciente ya tenga una cirugía, que nos permiten predecir mejor su respuesta. Y este es una propuesta de un estudio que se está llevando a cabo, el estudio SOFIA, que lo que busca es identificar fenotipos de obesidad para mejorar la respuesta a los tratamientos. Es decir, lo que se usan son biobancos donde miden marcadores clínicos que nos permitirían de esa forma, esto por supuesto está en marcha, es algo que se está desarrollando, pero que creo que es importante tener en cuenta que hay cosas que se están haciendo para poder tener respuestas a esto que hoy en día lo estamos haciendo, fíjense, de manera tan artesanal, que estamos tratando con el volumen de una persona, ¿no? No estamos tratando ni siquiera a la adiposopatía, estamos tratando, teniendo en cuenta los parámetros que usamos, ¿no?, para indicar los tratamientos, estamos utilizando volumen de personas en lugar de utilizar la adiposopatía. Para terminar, sabemos que la obesidad entonces contribuye a la reducción en la esperanza de vida, en el deterioro de la calidad de vida. Hay una gran variación en el riesgo individual de desarrollar enfermedades asociadas que no puede explicarse simplemente por el grado de adiposidad. La observación de que una proporción de individuos con obesidad tiene un riesgo menor de sufrir enfermedades cardiometabólicas dio lugar al concepto de obesidad metabólicamente saludable, discutible pero presente, porque en realidad hay, y si queda lugar, lo hablamos en preguntas, estudios que marcan que podría llegar a haber un pequeñito grupo de pacientes que sí la tienen. Y en cuanto a la medicina de precisión, pensemos que tratamos personas con enfermedades, no enfermedades. Y creo que eso tenemos que tenerlo presente antes de cada persona que nos ve en el consultorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente tu ponencia. Vamos a continuar con enfermedad renal crónica asociada a diabetes mellitus y obesidad. ¿Existe una relación causal? Esto está a cargo del doctor Jorge Rico. Él es especialista en medicina interna, especialista en nefrología, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, co-coordinador del Comité de Nefrodiabetes y Obesidad de la Sociedad Latinoamericana, autor de publicaciones en salud renal, diabetes, obesidad y riesgo cardiorrenal. Adelante, doctor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que todo, darle las gracias al comité organizador por la invitación. Qué rico estar acá y con este hermoso paisaje. Y felicitaciones también por hacer que estos eventos sean multidisciplinarios. Felicitaciones a la doctora por su excelente presentación y como les estoy comentando, chévere ver acá en el auditorio especialistas de diferentes áreas, pero con un objetivo común. Así viene siendo la transición en la historia de la medicina. Hoy en día estamos uniendo a los especialistas en torno a un objetivo común que es el paciente, y eso es básicamente los principios de la medicina personalizada. Me alegra ver a colegas nefrólogos, a la doctora Gloria, a la doctora Carolina, a la doctora Alicia y a otros colegas de otras especialidades. Entonces yo en estos 25 minutos o 20 minutos voy a hablar un poquito sobre esa relación que hay de obesidad, diabetes y enfermedad renal. Y si nosotros queremos comenzar, la respuesta para terminar la charla es sencillamente sí. Con eso yo puedo dar por concluida la charla y voy a demostrarles en estos minutos no tanto la relación que hay entre diabetes y enfermedad renal, que esa la conocemos todos, sino cómo se introduce la obesidad en esa causalidad, con enfermedad renal crónica.
este es mi conflicto de interés, que lo paso rápidamente. Esto es una invitación de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Muchas gracias por la invitación. Y básicamente la doctora nos adelantó bastante. La situación de diabetes y obesidad a nivel mundial es una situación bastante importante. Son condiciones que tienen una alta prevalencia, una alta incidencia, y nosotros pudiésemos pensar que solamente esa alta prevalencia e incidencia se da en países desarrollados, ¿no? Nosotros acá, en la casuística que tenemos también en América Latina, esta casuística también es bastante alta. Entonces, estos son los datos de diabetes que ya todos los conocemos muy bien. El Atlas de la Federación Internacional de Diabetes saca unas prevalencias o unos datos de diabetes a nivel mundial. El último que hay es el de 2021, porque cada año sacan datos, pero a nivel global con respecto a diabetes, estos fueron los últimos datos. Después sacaron pie diabético y sacaron otros datos. Vamos a ver en el 25 si sacan más datos, pero esto es para simplemente recordarles que ustedes lo saben muy bien, que los datos de prevalencia y de proyección de esta enfermedad cada día van aumentando, y estos son los datos proyectados hacia 2045. Cuando nosotros miramos obesidad, y esto es muy importante analizarlo bien, estos son datos oficiales reportados, y acá pueden ver básicamente las prevalencias por colores. Nosotros en América Latina tenemos prevalencias de un 20 o 30%, aunque esto es para aclarar que esto es obesidad. Cuando nosotros incluimos sobrepeso, por ejemplo en Colombia tenemos registros, cuando se incluye sobrepeso, porque esto es obesidad, el sobrepeso te puede casi duplicar la prevalencia a nivel mundial. Por ejemplo, el registro colombiano muestra que en Colombia hay un 57% de población, estamos hablando de 1 de cada 2, que están en sobrepeso o obesidad. Entonces, estos números se pueden duplicar, básicamente, si le incluimos sobrepeso, que también hay que considerarla dentro de esta entidad. Y cuando nosotros miramos, bueno, la obesidad con la enfermedad renal crónica, eso cómo se relaciona, porque se pueden extrañar que un nefrólogo está hablando de obesidad. Yo voy a hablar de obesidad asociada a enfermedad renal crónica, pero definitivamente cuando analizamos las causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial, la diabetes es y seguirá siendo la principal causa, y en muchos registros probablemente no se incluye la obesidad. De hecho, en el registro colombiano apenas este año es que se empezó a incluir la obesidad como causa de enfermedad renal crónica, y estoy hablando como obesidad como entidad única, ¿ya? Porque casi siempre la obesidad la incluyen en el paciente diabético, en el paciente hipertenso y en el paciente con otras características. Sin embargo, América Latina tiene sus peculiaridades. En América Latina, en Centroamérica, hay otras causas importantes de enfermedad renal crónica, y esto lo comento porque sé que hay auditorio que no son nefrólogos, y nosotros acá tenemos lo que llamamos las nefropatías no tradicionales, las nefropatías mesoamericanas, que ese nombre probablemente cambie porque ya se van a reportar casos en Colombia. Tengo entendido que Paraguay también, probablemente por los cambios climáticos, pueda tener casos. Entonces ya el nombre mesoamericano probablemente se cambie y se hable más bien de nefropatías crónicas no tradicionales. De hecho, ese tema lo vamos a tocar con la doctora Carolina, con el doctor Sánchez en el Congreso Español próximamente en noviembre. Pero diabetes y enfermedad renal crónica ustedes lo conocen muy bien. Sabemos que hay 3 ejes importantes que explican la progresión de por qué un paciente diabético hace compromiso renal. Probablemente antes, hace muchos años, cuando yo estudié nefrología, probablemente nada más conocíamos estos 2 ejes o le dábamos importancia a estos 2 ejes. Entonces sabemos que el eje hemodinámico es importante, todo el proceso de hiperfiltración que tienen los pacientes diabéticos y que son procesos que anteceden a la enfermedad renal, porque la hiperfiltración no la tenemos como criterio de diagnóstico de enfermedad renal. Recuerden que enfermedad renal es menos de 60 o más de 30, pero un paciente que está hiperfiltrando ya tiene cambios funcionales a nivel renal, unos reversibles, otros no reversibles. El fenómeno metabólico, todos ustedes saben que hace mucho tiempo los estudios clásicos, UKPDS, DCCT, ADVAN, ACOR, demostraron que el mal control metabólico se asociaba a progresión o aparición de complicaciones con predominio microvascular, pero hoy en día está tomando un papel importante la inflamación. Entonces la inflamación dentro de los 3 ejes de progresión es fundamental para que un paciente diabético haga compromiso renal.
Pero cuando uno mira inflamación en diabetes, la inflamación tiene varias vías, no solamente una vía. La inflamación tiene varias vías, por eso hoy en día los targets en los objetivos terapéuticos incluyen múltiples o varios medicamentos y por eso hoy en día se está pregonando el uso de la terapia combinada, que han sido líderes en la terapia combinada los cardiólogos, pero ya nosotros los nefrólogos también nos estamos metiendo en ese punto, porque si uno mira las variables, la glucotoxicidad intrarrenal afecta el riñón, la sobreexpresión del cotransportador GSLT2 afecta el riñón, la alteración de ese factor 1 inducible de hipoxia 1 y 2, que también tienen múltiples vías, por eso es que esos pacientes renales diabéticos tienen anemia más tempranamente que los pacientes renales no diabéticos. Un factor muy importante, la sobreactivación del receptor mineralocorticoide, que de eso hemos aprendido mucho cuando yo estudiaba nefro a lo que sabemos ahorita, y que no solamente este receptor lo activa la aldosterona y las hormonas esteroideas, sino lo activa la RAC1, la hiperglicemia, el estrés oxidativo, y por eso en los pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes también tienen sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Los pacientes con obesidad también tienen sobreactivación del receptor mineralocorticoide y a veces olvidamos un poquito lo que es el impacto de la DPP4, que ustedes saben que la DPP4 hay una DPP4 circulante y hay una DPP4 tisular. Probablemente los estudios que se hicieron con estos medicamentos no fueron diseñados para demostrar si estos medicamentos eran nefroprotectores, no creo que ahorita vayan a hacer estudios, pero ese es un gran interrogante porque en los modelos mecanísticos el impacto sobre la DPP4 tisular sí produce cambios a nivel glomerular y a nivel túbulo intersticial. Entonces esto es para decirle que en diabetes las cosas están claras, hay múltiples vías y sabemos que la diabetes tiene una relación causal directa de enfermedad renal. Pero ¿dónde comienza todo? Esto comienza desde un principio, ya nosotros conocemos esta famosa publicación que la lideró el doctor Dumele, aquí también participaron, este es un grupo de cardiología, pero aquí participaron endocrinos, participaron otras especialidades, donde todo comienza básicamente desde la presencia de factores de riesgo hasta donde llega el paciente acá en etapas tardías, donde hay compromiso cardiovascular importante, compromiso renal, obesidad, etcétera, etcétera, pero todo comienza acá y todo comienza a partir de algo muy importante que es la alteración del adipocito. Uno puede tener alteración del adipocito o porque tenga un adipocito disfuncional o porque tenga un exceso de adiposidad. Son dos conceptos importantes a tener en cuenta, pero todo comienza acá y todo comienza acá básicamente por 4 vías, por procesos inflamatorios, por estrés oxidativo, por resistencia a la insulina, y no olvidemos eso, la resistencia a la insulina, y por disfunción vascular. Y esto es importante porque esto tiene una correlación fundamental con el riñón. Y todos estos mecanismos de alteración pueden conducir a cambios directos funcionales a nivel renal. Y estos cambios directos y funcionales a nivel renal se van a traducir en hiperfiltración y se van a asociar a la presencia de albuminuria. Entonces, si hay una correlación directa entre la alteración en la adiposidad y las alteraciones renales, y obviamente esto parte básicamente de un continuo donde estas 4 variables son importantes. Aquí para resaltar, como decía la doctora, no se olviden de la inflamación, que la inflamación es fundamental en esta correlación. Entonces, ¿por qué mecanismos la obesidad se asocia a enfermedad renal? Porque ya nos metimos con diabetes, ¿y por qué la obesidad se asocia a enfermedad renal? Partiendo de donde comienza todo. Nosotros publicamos básicamente en la revista ecuatoriana esta que ha sido, a pesar de que fue una publicación, esto es una revista que es la revista ecuatoriana de nefrología, fue una invitación que nos hicieron. Nosotros revisamos todos los mecanismos que había o que hay de por qué la obesidad se asocia a enfermedad renal. Y en el momento que el grupo de nosotros hizo la revisión de los mecanismos, un modelo de inteligencia artificial nos dijo, vengan, es que pueden haber unos mecanismos directos y unos mecanismos indirectos, y eso nos condujo a nosotros a poder decir, venga, ¿por qué no hacemos una propuesta de fenotipificación o de clasificación de la enfermedad renal crónica asociada a la obesidad? En estos momentos no hay publicado a nivel mundial en ningún lado una clasificación de enfermedad renal crónica asociada a obesidad, porque apenas estamos entendiendo de que la obesidad causa enfermedad renal crónica, y causa enfermedad renal crónica de manera directa y no siempre asociada a la diabetes. Entonces nosotros, con base en esa clasificación que hicimos, propusimos 4 grupos
basado en mecanismos fisiopatológicos de por qué la obesidad se puede asociar a enfermedad renal. En el primer grupo que nosotros sacamos fue un grupo directo de por qué los pacientes con obesidad tienen o pueden tener disfunción o alteración renal, y básicamente encontramos 4 mecanismos fisiopatológicos, dentro de los cuales el primero es la hiperfiltración glomerular, ahorita les explico por qué. El segundo es la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, tanto por efectos directos como por efectos mecánicos. El tercero fue la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, que este es un síndrome importante a tener en cuenta, y esto es muy importante, el efecto básicamente que produce esa grasa perirrenal en inflamación y en activación neurohormonal. Entonces, cuando nosotros revisamos básicamente estos mecanismos o revisamos específicamente la hiperfiltración, los pacientes con obesidad, ¿por qué hiperfiltran? Porque el paciente que tiene obesidad tiene una alteración en la reabsorción de sodio. El paciente con obesidad tiene aumento en la reabsorción de sodio, y ese aumento en la reabsorción de sodio hace que la natriuresis del paciente sea disminuida. La mácula densa, cuando la natriuresis está disminuida, o el volumen intratubular está disminuido, o la glucosa básicamente está disminuida, la mácula densa interpreta que hay un estado de hipoperfusión, y esto lo que ocasiona es vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, los pacientes con obesidad, por aumento en la reabsorción de sodio, tienen un estado de hiperfiltración glomerular con vasodilatación de la arteriola aferente. El eje renina-angiotensina-aldosterona se activa también por ese mecanismo, porque hay un estado aparentemente de hipoperfusión, y esto va a favorecer, obviamente, a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero también esa grasa perirrenal, esa grasa intraabdominal puede ocasionar fenómenos mecánicos, disminución de la perfusión intrarrenal, y eso va a favorecer a activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. No se olviden de la resistencia a la insulina. Los pacientes con obesidad, prediabetes, tienen resistencia a la insulina, y la insulina tiene unos efectos importantes a nivel podocitario. Nosotros publicamos el año pasado en Frontiers una revisión completísima de cómo la insulina impacta en el riñón. Y la insulina impacta a nivel del podocito y de la membrana basal, y los estados de hiperinsulinemia producen albuminuria. Entonces, estos pacientes pueden tener albuminuria, que es explicada básicamente tanto por la hiperfiltración como por la resistencia a la insulina. Y no se olviden de esto, de este punto inflamatorio. Toda esa producción de citoquinas inflamatorias también van a ocasionar fenómenos inflamatorios y de estrés oxidativo a nivel renal. Entonces, un paciente con obesidad puede tener compromiso renal de manera directa, que este viene siendo el primer grupo, y estos son pacientes que van a tener hiperfiltración. La hiperfiltración no se puede calificar como enfermedad renal, pero sí van a tener microalbuminuria. Y si estos pacientes no tienen un daño histológico documentado importante, puede ser una etapa 1 de obesidad asociada a enfermedad renal, donde básicamente puede haber cambios reversibles importantes. Si eso sigue avanzando, ¿qué pasa? Aparece la famosa glomerulopatía asociada a la obesidad, que esto también está muy bien descrito, que son pacientes ya que van a tener proteinuria nefrótica, y cuando nosotros le hacemos una biopsia renal, vamos a encontrar esto. Este es el glomérulo, y vamos a encontrar aquí una fibrosis, que es una glomeruloesclerosis focal y segmentaria periliar. Entonces, este es un grado importante de obesidad con compromiso renal, la glomerulopatía asociada a la obesidad. Entonces, esto viene siendo los mecanismos directos por los cuales un paciente con obesidad puede tener enfermedad renal. Pero el tipo 3, que es el que nosotros clasificamos, el tipo 3 es importante porque es el mixto, y aquí es cuando entra a jugar un papel importante la diabetes. Paciente con diabetes, paciente con obesidad, ambas causas pueden ocasionar perfectamente daño renal, y si se suman ambas causas, obviamente el daño renal es importante. Cuando nosotros miramos pronóstico y miramos la relación de adiponectinas con lectinas, estos son los pacientes que van a tener un pronóstico cardiovascular mucho más complejo que el tipo 1, mucho más complejo que el tipo 2, y aquí obviamente la suma de estas dos condiciones es importante. Y no nos olvidemos del tipo 4, que es el paciente con obesidad en diálisis. El doctor Kaimar Kalantar, que ustedes lo conocen, en el año 2003, ya son 21 años, que está cumpliendo este año, el hombre describió el efecto paradójico o la epidemiología reversa del paciente con obesidad en diálisis. ¿Por qué escribió esto? Porque él encontró que los pacientes en diálisis, sobre todo en los 3 primeros años, que tenían índice de masa corporal más de 30, tenían un efecto sobreprotector o un aumento o una disminución en la mortalidad comparado con los pacientes que tenían índice de masa corporal menor de 30.
Esto tiene varias cosas a analizar. Uno, él tuvo en cuenta, o estos estudios fueron observacionales. Dos, aquí se tuvo en cuenta fue el índice de masa corporal, y la doctora lo explicaba claramente bien. Arnold Schwarzenegger puede tener índice de masa corporal mayor de 30 y es a expensas de compartimiento muscular, y hay personas al revés también. Hay personas que tienen índice de masa corporal menor de 25 y probablemente tengan adiposidad excesiva o adiposidad disfuncional. Entonces, él lo que se basó fue índice de masa corporal más de 30, hemodiálisis los 3 primeros años, y encontró en general en estos estudios observacionales que había una mejoría en la sobrevida. Estudios observacionales a corto plazo, pero esto no lo encontraron ni en diálisis peritoneal ni en trasplante. Pero cuando nosotros miramos los estudios a largo plazo, más de 5 años, los estudios observacionales que hay algunos estudios en Japón, en la China, la mortalidad se aumenta. Entonces, hoy en día este efecto paradójico de la obesidad o esta epidemiología reversa toca confirmarla, y por eso hay otras métricas más exactas. La doctora hablaba de la medicina de precisión, y por eso en nuestros pacientes renales es muy importante estudios, por ejemplo, como el análisis de composición corporal, para saber específicamente si el paciente tiene adiposidad patológica. El paciente en diálisis probablemente tiene aumento del volumen de agua, y el compartimiento de agua puede alterar obviamente el índice de masa corporal, y esto puede también obviamente afectar las interpretaciones que nosotros estamos haciendo. Y fíjense que lo que les comentaba, a largo plazo, esto no se ha demostrado, y definitivamente el paciente en hemodiálisis a largo plazo con obesidad tiene aumento en la mortalidad. Nosotros por eso, básicamente, nos reunimos 3 sociedades científicas, eso es lo que estaba hablando ahorita con la doctora, la Sociedad Española de Nefrología, la CEDO y la SLAN, y con este grupo de trabajo donde hay patólogos, donde hay nefrólogos, donde hay endocrinólogos, decidimos hacer el primer consenso, y esto ya está pronto para publicarse, de estas 3 sociedades, sobre una propuesta de clasificación de enfermedad renal crónica asociada a la obesidad. Y estamos esperando obviamente a algunos últimos procesos para la publicación. Este grupo lo que hizo fue agregar, pulir obviamente más nuestra primera interpretación y agregar los pacientes en trasplante, que sería el grupo 5 de obesidad asociada a enfermedad renal crónica. Por eso es importante el tamizaje, y el tamizaje es importante porque antes solamente considerábamos los nefrólogos tamizar a estos 3 grupos de pacientes: los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos y los pacientes con enfermedad cardiovascular. Pero a partir del 2019 se incluyó a la obesidad para tamizar a los pacientes, es decir, todo paciente con obesidad tenemos que hacerle una creatinina, un cálculo de la tasa de filtrado, y no nos olvidemos de hacer una relación albuminuria-creatinuria. No hagan albuminuria sola, sino relación albuminuria-creatinuria. Ahorita vamos a publicar un paper específicamente sobre comparando hacer albuminuria sola con relación albuminuria-creatinuria, y se van a encontrar alguna sorpresa. Entonces, por eso hagamos relación albuminuria-creatinuria, y acá, ojalá que en algún momento incluya sobrepeso en este grupo de pacientes, y incluya también la prediabetes como etiología importante a tener en cuenta en enfermedad renal. Nosotros con la doctora Soler hicimos una carta al editor, aquí está el grupo que participó, precisamente comentando eso, que nosotros nos dimos cuenta de que varios estudios de intervención, sobre todo con agonistas de receptor GLP-1 y medicamentos, cuando uno miraba el análisis de los pacientes no les hacían albuminuria, les hacían tasa de filtrado de creatinina, y es importante hoy en día, todo paciente con obesidad, háganle todos los exámenes que quieran, pero háganle una albuminuria, una relación albuminuria-creatinuria, y háganle también una creatinina, y se van a encontrar muchas sorpresas con los pacientes. ¿Y hacia dónde vamos para terminar la conferencia? Hacia esto. Nosotros tenemos que, primero, ya entender que esto se asocia, entender que la obesidad causa enfermedad renal crónica, seguir y definiendo fenotipos, tener en cuenta los biomarcadores, y a la fenotipificación agregarle genotipificación, porque sobre esto se está avanzando, estandarizar imágenes, es muy importante la ecografía o el TAC, mirar la grasa perirrenal, hay correlación de inflamación, grasa perirrenal y compromiso renal, y básicamente en las intervenciones que nosotros hagamos de obesidad, también miremos como miramos la diabetes ahora. La obesidad no solamente es bajar de peso, la obesidad también es impactar, además de bajar de peso, reducir la inflamación y darle al paciente beneficios cardiorrenales. O sea, no seamos hoy ahorita pesocéntricos en obesidad, sino también tengamos un enfoque más integral en el manejo del paciente con obesidad. Y esto es para terminar un editorial, precisamente, me gustó mucho que la doctora habló de medicina de precisión, y esto básicamente es para
responderles la pregunta inicial, que definitivamente la diabetes y la obesidad causan o son un causante de enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rico. Continuando, presente y futuro del tratamiento de la diabetes y la obesidad. La doctora Ana Holanda nos va a hablar de esto. Ella es especialista en endocrinología y nutrición, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí una mañana de sábado para esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de los fármacos antiobesidad de segunda generación. Ahora se llaman los de segunda generación aquellos fármacos que pueden conseguir una pérdida en más del 50% en al menos de la mitad de los pacientes tratados con estos medicamentos. Aquí tenemos una serie de medicamentos, vamos a ir hablando un poquito de ellos, no vamos a poder entrar en profundidad, pero algunas pinceladas de cada uno. Entonces, todos estos medicamentos se basan en las hormonas gastrointestinales, que son las incretinas, y aprovechamos todos sus efectos y la combinación entre estos receptores, que ya verán que podemos conseguir resultados fantásticos. Si hablamos de semaglutida subcutáneo, que todos ya conocen, sabemos que sema subcutánea puede conseguir una pérdida de peso de hasta 14%. Y una cosa importante es que en los pacientes que tienen una obesidad grave, obesidad grado 2 o grado 3, también la semaglutida tiene unos buenos resultados. Lo mismo pasa con los pacientes con diabetes, en el estudio en el STEP 2, que también los pacientes que tenían una obesidad más importante también responden y no hay una diferencia significativa en esos resultados. Semaglutida también en diabetes, sabemos que todos los pacientes que tienen diabetes responden menos a los medicamentos. Exactamente no se sabe cuál es el motivo por el cual todos los pacientes con diabetes responden menos a los fármacos y también a la cirugía bariátrica. Sus resultados son peores. En el desarrollo clínico de semaglutida para diabetes podemos ver de que consigue una reducción de 1,6 a 1,8% en la hemoglobina glicosilada, o sea que realmente resultados bastante buenos. ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo? Siempre nos preocupa qué pasa con estos medicamentos, si los dejamos, si dejan de tener efectividad, y no. En este estudio de semaglutida a 26 meses vemos que los efectos de la medicación se mantienen y los pacientes, incluso que aquellos que tenían una buena adherencia a la medicación, pueden mantener una pérdida de peso de hasta el 16% a largo plazo. ¿Qué pasa si vemos si es que hay diferencias entre hombres y mujeres? No se sabe muy bien por qué, pero con estos medicamentos, y también sucede con la cirugía bariátrica, las mujeres responden mejor, las mujeres pierden más peso con los medicamentos. Los efectos secundarios, como ya conocen, los efectos secundarios son básicamente gastrointestinales. Estos efectos van pasando conforme vamos titulando la dosis y hay muy pocos pacientes que en realidad discontinúan los ensayos clínicos por estos efectos secundarios. Luego pasamos a los análogos de GLP-1 de forma oral. Sabemos que semaglutida oral de 50 miligramos para la obesidad, que saben que se tiene que tomar con un solo trago de agua, 120 mililitros de agua, y esperar media hora para tomar el desayuno o otros medicamentos. Semaglutida oral de 50 miligramos consiguió básicamente los mismos efectos en el peso que semaglutida subcutánea, o sea que es una buena alternativa, ¿no? Nos podría apoyar o ayudar al tratamiento de la obesidad. Y casi el 54% de los pacientes tenían una pérdida de peso de más del 15%, o sea que realmente resultados bastante importantes. Los efectos secundarios de semaglutida oral son un poquito más elevados, o sea, hay más náuseas que semaglutida subcutánea, pero realmente el porcentaje de aquellos pacientes que discontinuaron el ensayo clínico son muy poquitos. También tenemos en diabetes el ensayo clínico de semaglutida oral de 25, 50 versus 14 miligramos, que era la dosis habitual para diabetes, con
con 50 miligramos podemos conseguir una reducción de hasta 2 puntos de la hemoglobina glicada. Y recordemos que con 14 miligramos podíamos conseguir hasta 1,4% de descenso de la hemoglobina glicada. Con respecto al peso, todavía semaglutida oral se queda un poco corto, produciendo una pérdida de peso de 8 kilos. Pero sabemos que en pacientes con diabetes tenemos esta respuesta un poco menor. Y si recordamos semaglutida subcutánea, que está aquí en el STEP 2, podemos conseguir una pérdida de peso de hasta 9,6%. Entonces, ¿qué aportaría semaglutida oral a dosis altas? Podría ser una opción para aquellos pacientes que no quieren pincharse, que no les gustan las agujas. Podría ser una medicación más barata, porque al no necesitar refrigeración y transporte, no necesitamos los plásticos para fabricar los bolígrafos, podría ser más barato y también podría tener un impacto positivo sobre el medio ambiente al no necesitar tanto plástico. Luego pasamos a CagriSema. CagriSema es una combinación, no es un análogo dual, es decir, en el mismo bolígrafo el mismo bolígrafo contiene dos medicamentos, contiene semaglutida y un análogo de la amilina que es de acción prolongada que se llama cagrilintide. En sus estudios de fase 1 podemos ver de que la CagriSema, la combinación de sema con cagrilintide, puede conseguir una pérdida de peso de hasta el 17%, pero a muy corto plazo, solamente a unas 20 semanas. O sea que realmente es una molécula o una combinación sumamente prometedora. Y los estudios de fase 3 están en marcha. Nosotros tenemos en el hospital este ensayo clínico y realmente vemos resultados espectaculares. ¿Qué pasa con CagriSema en diabetes? CagriSema en diabetes realmente hemos visto de que no consigue un mayor beneficio a nivel de la reducción de la glicada que semaglutida sola. O sea que realmente aquí no encontraron ellos diferencias de que pueda mejorar el control metabólico medido por hemoglobina glicosilada. Sin embargo, si se miraba el tiempo en rango que los pacientes estaban tanto con sema como con CagriSema, se veía de que los pacientes con CagriSema tenían un tiempo en rango bastante mejor que los pacientes que estaban con semaglutida sola. Quizás podría ser una alternativa también más eficaz para la diabetes, pero harían falta un poquito más de estudios para poder confirmar esto. Si vemos aquí también el porcentaje de la reducción de peso de CagriSema en diabetes es un poco mayor de lo que habíamos visto con semaglutida sola. Con sema, si recuerdan, en diabetes era alrededor de un 9,6% y CagriSema puede conseguir hasta 15%, que serían más o menos los mismos resultados que consigue semaglutida subcutánea en pacientes sin diabetes. O sea que en peso sí que aporta bastante CagriSema. Los efectos secundarios similares a semaglutida sola, o sea que realmente se tolera bastante bien. Entonces, ¿qué aportaría CagriSema a semaglutida sola? Tiene una reducción similar en la glicada, pero un mejor tiempo en rango y una mayor reducción en el peso corporal. O sea que tenemos que esperar también los resultados del REDEFINE 3, que es el estudio de fase 3, para ver si es que esta combinación nos puede aportar más, un arma terapéutica más. Luego tenemos orforglipron, que es un nuevo análogo de GLP-1, que es no peptídico, que es de uso diario, y a diferencia de semaglutida oral, este medicamento es una molécula muy pequeñita y se puede tomar sin restricciones, es decir, se puede tomar con el desayuno, se puede tomar con otros medicamentos que hacen que sea mucho más fácil que semaglutida oral. Los resultados que consiguieron en sus ensayos de fase 2 son una pérdida de peso de 14%, o sea, muy similar a semaglutida. O sea que realmente muy buenos resultados. Y casi un 48% de los pacientes tenían una pérdida de peso de más del 15%. O sea, una pérdida de peso muy importante. Los efectos secundarios parecen ser un poquito más frecuentes que con semaglutida, pero sin embargo siempre en la misma cuestión, ¿no? Siempre son efectos secundarios gastrointestinales. El objetivo, el orforglipron en diabetes sí que puede conseguir una reducción de 2% de glicada y en estos ensayos es muy importante ver
¿En cuánto tiempo podemos conseguir eso? Solamente en 26 semanas se pudo conseguir una reducción de 2% de la hemoglobina glicada. O sea que realmente buenos resultados. Y en diabetes una pérdida de peso de hasta el 10%. ¿Qué aportaría el orforglipron? Es una forma más fácil de tomar la medicación que semaglutida. Esta pérdida de peso de 14%, la reducción de la glicada en un 2% y tienen los efectos secundarios similares, ¿vale? Y aquí también estaría en marcha el estudio de fase 3 para el tratamiento de la obesidad que está en marcha. Luego tenemos tirzepatida. Tirzepatida es una molécula que es una única molécula que actúa sobre dos receptores, el receptor de GLP-1 y el receptor de GIP. Sabemos que tirzepatida puede conseguir unos resultados espectaculares de una pérdida de peso de hasta 22%. Y si vemos aquí el porcentaje de pacientes, tenemos una nueva categoría de pacientes que pierden más del 25%, que es casi un 40%. O sea que aquí ya nos estamos acercando a los resultados que podemos conseguir con la cirugía bariátrica. O sea que realmente resultados muy importantes. Tirzepatida en diabetes puede conseguir una pérdida de 15% y también si categorizamos a los pacientes, hasta un 34% pueden perder más del 20% de peso. O sea que realmente buenísimos resultados. Con la glicada, una reducción de 2 puntos de la glicada y una eficacia también de un 50% que están incluso por debajo de una glicada de 5,7. O sea que ya estamos hablando casi de la remisión de la diabetes con esta medicación. Los eventos secundarios con tirzepatida en principio son un poco menores o se toleran mejor que la semaglutida sola porque el receptor de GIP disminuye la sensación de náuseas, disminuye un poco la sensación de náuseas que están provocadas por los análogos de GLP-1, o sea que realmente se tolera un poco mejor. ¿Qué pasa también a largo plazo? Tenemos estudios con tirzepatida a largo plazo y vemos de que esos efectos sí que se mantienen a largo plazo, o sea que no hay preocupaciones en esa pérdida de eficacia y incluso los pacientes que tienen una buena tolerancia mantienen una pérdida de peso de hasta el 26% a 22 meses. Y aquí vemos de que el 70% perdieron más de 20 y un 50% de pacientes perdieron más del 25%. Si se suspende la medicación, ¿qué pasa? Muchas veces nos preguntan los pacientes, ¿hasta cuándo tengo que tomar esta medicación? Realmente, si entendemos la obesidad como una enfermedad crónica, tenemos que mantener la medicación el mayor tiempo posible. Explicándole al paciente que si suspende, no es que el medicamento tenga un efecto rebote, sino simplemente deja de tener eficacia. Es como que no nos vamos a esperar que un medicamento, un antihipertensivo, siga funcionando después de dejarlo, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que después de 3 meses la tensión pueda estar baja si ya no se toma la medicación. Pues lo mismo pasa con los medicamentos para la obesidad. Los pacientes vuelven a tener hambre y entonces es normal de que vuelvan a aumentar la ingesta y que puedan recuperar el peso. Entonces eso es lo que vemos aquí cuando se suspende, en este ensayo clínico, cuando se suspende tirzepatida, que los pacientes recuperan el peso perdido. Pero no lo llegan a recuperar del todo, o sea que también tenemos que tratar todas las estrategias dietéticas y de cambio de hábitos para que ese peso se mantenga el mayor tiempo posible. Tenemos una nueva molécula que es survodutide. Survodutide es una única molécula que actúa en 2 receptores, en este caso en el receptor de GLP-1 también y en el receptor de glucagón. ¿Qué aporta el receptor de glucagón? El receptor de glucagón, sobre todo, es un receptor que tiene muchos efectos a nivel hepático y entonces también aumenta el gasto energético. Entonces eso aporta bastante, como resultados que vimos ayer de survodutide en el hígado, con una disminución de la grasa hepática, incluso una disminución de la fibrosis hepática. O sea y los efectos también en el peso, tanto del receptor de glucagón como del receptor de GLP-1 son aditivos, se van sumando. Los efectos de esta molécula vemos de que consigue una pérdida de peso de 18% a las 46 semanas, o sea que unos muy buenos resultados. La proporción de pacientes que alcanzan también esta pérdida de peso es muy importante. Vemos que los pacientes que
pierden más del 15% un 66% y más del 20% un 40%. Realmente muy buenos resultados. Los efectos secundarios, sí que es cierto que al utilizar el receptor del glucagón, los pacientes suelen tener un poco más de náuseas, así los pacientes que discontinúan los ensayos clínicos es un poco mayor con este receptor de glucagón. Pero siempre esos efectos solo suelen ser al principio cuando vamos escalando la dosis y es cuestión de ir escalando más despacio en aquellos pacientes que tienen más síntomas gastrointestinales. Luego tenemos retratutida, que es realmente la estrella, ¿no? Porque aquí tenemos un triple agonista que actúa sobre el glucagón, el GLP-1 y el GIP. Entonces se suman todos sus efectos y tenemos unos resultados en la pérdida de peso impresionantes de un 24% a solamente 48 semanas. Con esta molécula han desaparecido aquellos pacientes no respondedores. El 100% de los pacientes pierden por lo menos 5% de su peso. Y hasta casi la mitad de los pacientes, un 48%, pierden más del 25%. O sea, es una molécula realmente muy, muy prometedora. Los efectos, esta ha salido mal, pero bueno, los efectos secundarios son bastante similares a semaglutida y no tanto a survodutide, pero sí a semaglutida, porque aquí tenemos el receptor de GIP que dijimos que protege un poco de las náuseas. Así que también está el receptor de glucagón, pero de estar el de GIP se tolera bien. Con retatrutide tenemos algún estudio de cuáles son los pacientes que responden mejor y se ha visto que también las mujeres responden mejor y los pacientes que tienen una obesidad más severa y los pacientes que son más jóvenes. Así que aquí lo que podemos hacer es intentar tratar a los pacientes cuanto antes mejor, porque sabemos que vamos a poder conseguir una mejor respuesta. Una cosa que nos preocupa mucho es la pérdida de masa muscular, como nos estuvo contando Marianela con la fenotipación, el fenotipado de los pacientes con obesidad. La obesidad sarcopénica empeora todas las complicaciones, incluso aumenta la mortalidad de los pacientes. Estamos como muy preocupados por la pérdida de masa muscular con estos medicamentos que consiguen tanta pérdida de peso. Y sabemos de que alrededor de un 25% cuando se pierde peso con una dieta baja en calorías, alrededor de un 25% de la pérdida de peso es masa muscular, o sea que eso sería como una pérdida esperable. En cirugía bariátrica esa pérdida de peso alcanza un 29% y con los análogos de GLP-1 realmente no hay una mayor pérdida de peso que con las técnicas anteriores, con la cirugía bariátrica. Así que con semaglutida en un subestudio del STEP1, que es el estudio de semaglutida en obesidad, vemos de que se ha perdido un 38% del peso perdido era de masa magra. O sea, sí que tenemos que estar al tanto de esa pérdida de peso. Tenemos que intentar que los pacientes tengan un buen consumo de proteínas, intentar de que ellos puedan hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza muscular, para compensar esta pérdida de masa muscular. Lo mismo pasa con tirzepatida, alrededor de un tercio de la pérdida de peso con tirzepatida es de masa muscular y en este estudio vemos de que los pacientes, aunque sean menores de 50 años o mayores de 65 años, la pérdida de masa muscular es similar. Así que nos preocupan aquellos pacientes que son mayores porque ya pierden masa muscular con la edad, pero realmente aquí vemos de que no hay una mayor pérdida de masa muscular en los pacientes más mayores. También tenemos resultados, o sea, la obesidad, como decía el doctor Rico, no solo es el peso, la obesidad es enfermedad cardiovascular, es insuficiencia cardíaca. La semaglutida vemos que ha conseguido resultados espectaculares en la insuficiencia cardíaca y una reducción de hasta el 20% de los eventos cardiovasculares. O sea que tenemos que tratar la obesidad mucho más allá del peso. Tenemos que conseguir una reducción del riesgo cardiovascular y una mejoría en la salud global de los pacientes. Ese es un resumen de todos los principales ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 que tenemos y hay muchos más en marcha que por el tiempo no podemos hablar ahora, pero sí que es un área de que realmente está en una investigación
incesante y que nos va a traer muchos buenos resultados. Luego tenemos una nueva molécula que se llama bimagrumab, que es totalmente diferente, que no va mediada por las incretinas, que es un anticuerpo que se une a un receptor de la activina 2 en el músculo y que además de conseguir una pérdida de peso, hace que la masa muscular aumente. O sea que realmente esta sería una molécula sumamente prometedora en este aspecto. Y aquí tenemos una enorme línea de investigación con todos estos medicamentos en marcha, otros medicamentos que también los inhibidores de la miostatina, agonistas de la quercetina, de que tienen otras vías de tratamiento que también nos van a dar un gran arsenal terapéutico para nuestros pacientes con obesidad. Así, la pérdida de grasa es lo más importante en la diabetes, o sea, no solamente vamos a buscar pérdida de peso, sino una pérdida de masa grasa. En cualquier punto de la historia, cuando tenemos un paciente con diabetes, esa pérdida de grasa va a ser beneficiosa, aunque ese paciente sea con una diabetes más evolucionada. El resultado de esa pérdida va a depender del punto en que partamos. Esa pérdida de peso de grasa no es realmente importante cómo conseguimos. Si conseguimos con medicamentos, si conseguimos con cirugía, con cambios en el estado, en los hábitos, sino lo importante es esa magnitud y que se pueda mantener a largo plazo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Continuamos con la diabetes y su abordaje farmacológico. Está a cargo del doctor Manuel Codas, especialista en medicina interna, especialista en diabetes, director del posgrado de medicina interna de la UNI, fellow del ACP y fellow en diabetes. Y mi amigo también. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta que estén acá. Muchísimas gracias a todos los que me precedieron. Voy a decir algunas cosas. Participé en la formación de este simposio, del programa de este simposio, y ahora realmente estoy pensando por qué me puse acá. Es lo primero que tengo en mi cabeza. Y de último, todo mal, ¿verdad? Entonces dije, este tema es un tema que me apasiona. Trato obesidad muchísimo en mi consultorio. Y cuando rendí el Board Panamericano de Obesidad, dije, obviamente que este link entre la adiposidad, el exceso de adiposidad y todo lo que ocurre con el paciente más adelante es la clave de lo que vamos a ver en los siguientes 30 años, al igual que la biología molecular, definitivamente, en cualquier ámbito de la medicina. En el año 2022, el doctor Atilio me invitaba a hablar sobre diabesidad en Ciudad del Este. Y era un tema que me apasionaba y empezó ahí. Y quiero decir algo, la diabesidad sin lugar a dudas es la sindemia del nuevo siglo, ¿sí? Y ustedes me van a decir, cierto doctor, pero hay un montón hay fenotipos de diabetes que no tienen obesidad. ¿Será que realmente no tienen un exceso de adiposidad en alguna parte? Decía el doctor Taylor. Y publicaba un artículo que la doctora presentó brillantemente hace unos días en la inauguración del Congreso, donde hablaba justamente de eso, ¿verdad? Que es el retún, que no coloqué acá porque me pareció que ya iba a ser demasiado. Bien, algunas cosas quedaron muy claras para mí hoy desde que empezó esto, y también a lo largo de estos años la heterogeneidad de nuestros pacientes me molesta muchísimo y me va a seguir molestando hasta que encontremos la forma de encasillarle por lo menos a todos, porque como soy internista, y los internistas nos encantan los protocolos, Si es A, tenemos que hacer B, C, D hasta abajo. Entonces queremos ponerle al paciente en un lugar para saber qué hacer con el paciente, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que me quedó claro y me sigue molestando y me va a molestar hasta que tengamos, quizás dentro de unos 50 años, una muy buena clasificación. Lo que están haciendo en nefro es fantástico. Lo segundo que me queda claro acá, y me quedó muy claro también en el curso de prescripción de ejercicio para obesidad hace unos años en la Sociedad Española, recuerdo el nombre del instructor Felipe Isidro, seguramente la doctora lo conoce, impresionante, y les digo que lo vean en YouTube porque la prescripción de ejercicio en pacientes con obesidad es completamente diferente. Y si ustedes tratan obesidad y ustedes no saben y no pueden prescribirle ejercicio a sus pacientes, estamos mal. O sea, si vos no podés levantar el teléfono y llamarle al instructor que le va a ver a tu paciente y decirle exactamente
lo que la nutricionista le va a dar con la cantidad de calorías y mezclar con ejercicio, estamos mal. No puede dejarle ese trabajo a otra persona, al menos en Paraguay. Seguramente que en Europa se puede, pero acá no se puede. Otra de las cosas que me quedó claro es que no sé si realmente existe el paciente metabólicamente sano. El doctor Taylor también dice que no. Y otra de las cosas que me quedan claras es que todos nuestros pacientes con obesidad están sarcopénicos de alguna forma, porque aunque tengan músculo, es un músculo enfermo. Es un músculo que tiene una esteatosis muscular súper importante. Por lo tanto, no podemos esperar que ese músculo tenga la misma funcionalidad ni la misma tasa metabólica que si esa persona tuviera esa cantidad de músculo. Bueno, ya me comí 4 minutos. Bien, vamos para adelante. Esto ya se habló. El paciente con diabetes y sin diabetes es diferente, porque el paciente con diabetes a lo largo del tiempo tiene más peso y tiene más grasa, acumula más grasa, sobre todo si usa insulina, no lo olviden, ¿sí? Otra de las cosas que queda claro es que todo está avanzando, pero los números no están mejorando. En estos 40 años, y eso lo decían en el Congreso de Diabetes en España, el ACEDO, en estos 40 años no hay un solo país en el mundo que haya conseguido bajar sus tasas de diabetes. No existe. Todavía. Esperemos que veamos. Otra de las cosas de entender es que los números van para atrás. Van en la dirección equivocada a pesar de todo lo que estamos haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esta sindemia es una mezcla de factores, ¿sí? Donde evidentemente el aumento de la resistencia a la insulina y el aumento de la secreción insulínica están como una base fisiopatológica de esto. Ahí tenemos que mirar. Aumenta la grasa en el músculo, aumenta la grasa en el hígado y hay un aumento de la secreción insulínica y ese páncreas se va a cansar eventualmente si nosotros no hacemos algo, ¿sí? Y recuerdo que en una conferencia el doctor Atilio decía, cuando le dimos insulina al paciente llegamos muy tarde. Y es cierto. Y hoy tenemos las herramientas para que eso no ocurra, ¿sí? Y fíjense, todos estos factores están en un continuum entre nuestros pacientes con obesidad y con diabetes, ¿sí? Todos estos determinantes de salud que le rodean al paciente, porque el paciente es un todo. El paciente come por algunas razones. O sea, nosotros, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Una de las cosas que entendí cuando preparé todo esto, viste el programa, visto algunos videos de presentaciones, por ejemplo, de la doctora Ana, y dije, bueno, o sea, ¿qué yo puedo aportar entonces? Mi experiencia. Yo puedo aportar mi experiencia y puedo aportar lo que ocurre en nuestro país, ¿sí? Entonces, esto es lo que presentaba el doctor en una diapositiva, y ese exceso de adiposidad es la base. Y ahí, en ese nivel 1, es donde nosotros podemos actuar y cambiar la evolución de este paciente. Le cambiamos la vida a una persona, ¿sí? Entonces, el peso, como el enfoque holístico, esto decía la doctora también, en el 2022 hay un cambio en las guías en el Diabetes Care, ¿sí? Donde ellos le dan un rol al peso súper protagónico. Y ahora, después de todo lo que escuchamos con los doctores, evidentemente estaban en lo cierto, ¿verdad? Y ahí hablaban, fíjense, una pérdida de peso del 5 al 15% como objetivo principal. Entonces, chicos, nosotros no podemos atender diabetes en cualquier parte de la evolución de la enfermedad sin tratar el peso. No se puede. ¿Sí? Como el presidente de Argentina, no hay. Bien, entonces, a mayor peso perdido, mayor mejoría de la enfermedad. Eso también lo decía la doctora. Mejoran los pacientes cuanto más peso pierden. La pérdida de peso del 5 a 10% por sí sola trae mejoras metabólicas. Entonces yo me pregunto, ¿no podemos darle al paciente que recién inicia un tratamiento para la obesidad y no para la diabetes? ¿Podríamos hacer eso? Una pérdida de peso del 10 al 15% puede tener un efecto modificador en la enfermedad a largo plazo, categóricamente. ¿Por qué es tan difícil perder peso? Porque esto no se trata de comer menos y moverse más, absolutamente. Por un lado, tenemos obviamente este balance calórico negativo que tenemos que lograr, y del otro lado tenemos el cerebro haciendo su trabajo. Porque es el cerebro haciendo su trabajo. El cerebro produce, el adipostato produce una adaptación metabólica, el paciente empieza a perder peso y el cuerpo dice, pues, ¿qué está pasando? Me estás matando de hambre. No, yo tengo que volver. Y la doctora decía, la grasa protege a la grasa. Te voy a robar, doctora, esa diapositiva.
Bien, entonces, ¿qué pasa? El paciente porque esto usted le tiene que explicar a su paciente que esto le va a pasar. Porque si no, él no va a entender lo que dijo la doctora, es que de tratar el mayor tiempo posible la enfermedad. Eso lo hablábamos la vez pasada en el simposio de agonistas orales. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que se pueda. Entonces, bien, consideraciones al elegir un fármaco. Primero, cuando vamos a tratar la diabetes, por favor, no la hagamos subir de peso con nuestro tratamiento, si se puede. Si se puede, digo, porque hay entornos donde no se puede. Esa también es una realidad. Siempre que sea posible, minimice el tratamiento de las afecciones comórbidas también con medicaciones que aumenten el peso. Por favor. La farmacoterapia es eficaz y el IMC por encima de 27 y el IMC a mí no me gusta. Pero bueno, es lo más fácil que hay. Por ahora sirve. Todo sirve. Esa es la primera cosa. Todo sirve. La doctora nos hablaba del ensayo DIRECT y la remisión de la diabetes. A mayor peso perdido, más posibilidades de remisión. Imagínate que vos le digas al che, ¿vos podés ser realmente el que se cure de la diabetes? ¿En serio, doctor? Sí. Encima, estos pacientes ya vienen de una historia familiar de diabetes y obesidad. Y vos le decís, ¿te vas a curar de la diabetes? ¿En serio me voy a curar? Sí, te vas a curar de la diabetes. Pero tenés que perder el 15% de tu peso y no volver a recuperarlo. ¿Sí? Entonces, vemos que a mayor pérdida de peso, mayores tasas de remisión. No hay duda de eso. Estamos hablando de 24 meses de seguimiento. ¿Qué va a pasar si le seguimos más a esos pacientes? ¿Verdad? Entonces, estos pacientes, al suspender el fármaco o al suspender la intervención que están teniendo, porque no importa, sea farmacológica, sea dieta, sea ejercicio, el paciente va a recuperar peso porque el cerebro va a hacer su trabajo. Es lo primero que hay que explicarle al paciente. Porque hay un tabú muy grande con los fármacos para perder peso. Porque dice, doctor, a mí ya me dio el homeópata, no sé si tienen esa historia por ahí, está en su archivo, pero el archivo del terror está, y me dio una medicación que me sacó el hambre, doctor, que probablemente habrá sido Clovenzorex o algo así, y después dejé, doctor, y reboté. Y claro, querida, no aprendiste a comer, no sabes lo que un ejercicio concurrente no va a funcionar. Vas a volver a ganar peso. Y bueno, estos son los fármacos aprobados para la obesidad, y las terapias aprobadas para la obesidad. Hay más, hay cosas mucho más nuevas, pero yo estoy hablando de esto que nosotros tenemos acá en Paraguay. Porque como les dije, lo que yo podía aportar después de toda esta gente grosa era mi experiencia acá. ¿Sí? Y la doctora ya nos mostraba esto, porque a mí, les vuelvo a repetir, me molesta no saber qué hacer con mis pacientes y qué darle a mis pacientes. Entonces, es cierto, este estudio se presentaba en el Obesity 2022 y era súper cuestionado. ¿Por qué era tan cuestionado? Porque el N era pequeño, porque había mucha heterogeneidad, porque bueno, es cierto, pero es un primer acercamiento que funciona para un grupo grande de pacientes y no va a andar para todos, pero hay un grupo que encaja. ¿Por qué encaja? Porque ellos vieron que al paciente, por ejemplo, que está comiendo por hambre emocional, nosotros podemos darle un cierto tipo de fármaco y ese tipo de fármaco le va a ayudar. Y da la casualidad que esos fármacos hoy están en Paraguay. Entonces, lo primero que les quiero decir, y quiero sembrar esta semilla, el paciente con obesidad y diabetes, lo podemos tratar con fármacos para la obesidad y para la diabetes al mismo tiempo. Y si no hay, sí, es cierto, es off-label lo que estoy planteando, pero lo que les planteo es, podemos hacer eso y hacer que el paciente pierda peso y no usar, por ejemplo, un inyectable porque el paciente no tiene para comprar. O usar un inyectable asociado y usar una menor dosis para que el paciente pueda mantener su tratamiento a largo plazo. Es lo que decía la doctora cuando yo le hice esta pregunta en la conferencia inaugural. Claro que se puede, ¿por qué no? Si no hay contraindicaciones para usar naltrexona o bupropión, o si no hay contraindicaciones para usar fentanilo, topiramato, ¿por qué no? Entonces, lo primero, voy para atrás, lo primero que quiero es, y podemos hablar de esto en otro momento, que tratemos de ver quién es el paciente y por qué come el paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense, medicación para adelgazar. Esto es lo mismo que los doctores presentaban, solamente que están los supresores del apetito, fentermina, topiramato, disminuyen los cravings. Sobre todo la naltrexona o bupropión podemos decir que está directamente dirigida al paciente picotero. ¿Sí? El paciente que come y picotea. Tenés que saber hablar con el paciente y hacerle una buena historia clínica. Escucharle al paciente. ¿Por qué? Porque no todos van a responder a las agonistas de la GLP-1, ya lo decía la doctora. No todos responden de la misma forma.
Y hay un grupo de pacientes que no pierde peso. ¿Qué le das al paciente que no pierde peso? Enlentece el vaciamiento gástrico, liralutía, semalutía, tirsepatía, ya la doctora habló maravillosamente de eso, no me voy a detener ahí. Y bueno, teóricamente mejora resistencia, no estoy de acuerdo tampoco en eso, pero sigamos adelante. Pérdida promedio por intervención. Tenés que explicarle estos números a tus pacientes en el consultorio, chicos, explíquenle cuánto peso puede perder con lo que va a hacer. Sigamos. No se olviden de explicarle esto de la adaptación metabólica, ¿sí? Porque como nuestros genes son ancestrales, ellos no saben que estamos en el 2024. Cuando empiecen a perder peso, el cerebro va a hacer su trabajo, chicos, y les puedo garantizar que el paciente va a tener más hambre. Y es el momento probablemente de intensificar el tratamiento farmacológico, y es al tercer o sexto mes que esto ocurre que el paciente tiene que estar entrenando en un entrenamiento concurrente. ¿Qué significa eso? Estrategias mucho más inteligentes, usar HIIT, si puede, obviamente, si dan las condiciones físicas, pero siempre hay una forma de entrenar, aunque las condiciones físicas estén difíciles. Pero el paciente tiene que estar totalmente adaptado a la alimentación y al ejercicio para cuando este momento llegue. Porque va a tener hambre, chicos, les aviso ya. Bien, entonces, explicarle todo lo que va a mejorar cuando él pierda 1 kilo. 1 kilo nomás. ¿Sí? 1 kilo. Explicarle el concepto del mejor hecho que perfecto. ¿Sí? Entrenaste 10 minutos, mejor que ayer. Excelente, súper. ¿Sí? Por cada kilo perdido baja la hemoglobina glicada, cuánto baja el riesgo, todo eso. Muy bien, esto ya habló la doctora de por qué los agonistas, sobre todo iba a decir lo mismo de la doctora, que dan menos náuseas, aparentemente son más tolerables las tuincretinas. Y estos son los fármacos aprobados por FDA para el tratamiento de la obesidad. Y estos son los que tenemos acá en el Paraguay. O sea, estos ustedes tienen disponibles. Y si ustedes aprenden a utilizarlos, sobre todo en quién no usar y en quién sí usar, es una herramienta fantástica para usar al tratamiento. Fantástica es. Entonces, estos son los porcentajes de pérdida de peso. Y fíjense que a dosis completas de fentermina topiramato, bien toleradas por su paciente, puede perder hasta un 10% del peso. Es muchísimo. 10% del peso. ¿Se puede combinar con semaglutida? Se puede combinar con semaglutida. Perfectamente, se puede combinar con liraglutida. Se puede, es mi experiencia. Hay pacientes que no toleran, también es cierto. Pero en los que sí toleran son herramientas fantásticas. Pérdida de peso, una agonista de la GLP-1, también lo mismo. No me voy a detener mucho acá. Y esto es lo que se viene, que la doctora ya nos decía y ya nos hablaba de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el control de la obesidad? Lo primero es de entender que fisiopatológicamente tiene sentido que lo abordemos de esta forma. Fisiopatológicamente, y lo que decía el doctor, medicina personalizada. Cuando nosotros hablamos de medicina personalizada, estamos caminando hacia entender que no todos necesitan lo mismo. No todos lo necesitamos lo mismo. Esa es una realidad en cualquier ámbito de nuestra vida. La pérdida de peso es inalcanzable muchas veces. O sea, no hay una terapia que sea más efectiva que la pérdida de peso en el paciente que necesita. No hay. A 15% de pérdida de peso no hay nada que le alcance en términos de salud metabólica. Y la mejora en la calidad de vida, y me acuerdo hace 2 años cuando hablábamos de semaglutida inyectable, yo presentaba una parte de los ensayos donde hablaba, porque me llamó tanto la atención cómo mejora la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? Y mi paciente, y hace un tiempo presenté un caso interesantísimo sobre pérdida de peso con fentermina topiramato, justamente una paciente con diabetes, y me dice, doctor, perdió 52 kilos hasta ahora, está usando fentermina topiramato asociado a semaglutida inyectable. ¿Saben qué me dijo? Doctor, estoy viendo mis pies parada por primera vez en los últimos 25 años. ¿Sí? Un día les puedo mostrar la historia de Sandra, fantástica. Entonces, la mayor parte de los pacientes con este enfoque del peso se puede mejorar. Yo les quiero contar algo. Yo soy un paciente con obesidad. Y lo primero que le quiero decir es esto. 3 últimos mensajes tengo, ¿sí? Y son cosas que para mí son fundamentales que tenemos que llevar hoy de acá. No tratar la obesidad en la diabetes es perder una oportunidad, ¿sí? Y yo sé que todos ustedes tienen esta oportunidad casi todos los días, porque por eso están en el Congreso Paraguayo de Diabetes, si no, no venían.
Entonces, lo segundo que les quiero dejar, y esto ya lo habrán escuchado en otras de mis charlas, y es porque yo soy un paciente, la obesidad es algo que uno tiene, no es algo que uno es. Eso le tenemos que meter al paciente de entrada, ¿sí? Porque si no les va a costar muchísimo más, porque es la imagen que él tiene de él mismo. Entonces él va a entender que puede gastar en fármacos, que puede gastar en entrenador, porque todo esto que yo le estoy planteando no es fácil, ¿eh? Y en Paraguay es muy difícil. Esa también es una realidad. Entonces, la obesidad no es algo que uno es algo que uno tiene. Y este es mi último mensaje, ya lo había presentado la vez pasada. En el paciente de reciente diagnóstico, creo que tendríamos que tratar la obesidad primero, definitivamente, con fármacos para la obesidad. Y sobre todo, porque el efecto legado que tiene esto a lo largo del tiempo, esa pérdida de peso, es fantástica en el paciente, en muchos ámbitos de su vida. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Si necesitan mis diapositivas, estarán disponibles para el que las quiera. Muchísimas gracias. De verdad, impresionante las ponencias. Le invitamos a los disertantes a pasar. Realmente nos pasamos un chiqui de tiempo, pero voy a dar 5 minutos para preguntas. Y le invito al doctor Atilio Castillo que me acompañe a la mesa, por favor. Una para Marianela. Excelente las exposiciones. Es un tema apasionante, ¿no? Que antes ni mirábamos. Una pregunta. ¿Qué te parece el uso de cintura talla? Porque, viste, me parece que es un tema que se está abordando poco y puede ser una buena herramienta clínica. Vos sabés, Alicia, que está a punto de publicarse un trabajo en realidad es un trabajo colaborativo de varias sociedades médicas, donde lo que buscaron fue volver a diagnosticar la obesidad. De qué forma se diagnostica, y una de las cosas que se puso, porque todavía no está publicado, así que no lo puedo spoilear, ya se va a publicar, pero una de las cosas que se puso tiene que ver justamente con la distribución de la grasa, es decir, no tenemos estandarizado, podríamos medir por densitometría, ¿no? Sería una de las técnicas más precisas para poder medir la composición corporal. Sabemos que no solamente los costos, sino que los pacientes de mucho peso no entran en un densitómetro, ¿no? Tenemos limitaciones para poder utilizar las herramientas que tenemos en este momento disponibles, con lo cual el centímetro, podríamos decir que bajar cintura sería más importante que bajar peso, ¿no? Si tenemos que hablar de economía, y en ese sentido, por supuesto que no es fácil medir cintura en un paciente con un abdomen péndulo. Quizás tendríamos que hacerlo en una camilla, ¿no? No un paciente de pie con un abdomen que puede ser un abdomen en delantal, pero podría ser quizás diámetro sagital en esos pacientes que tienen dificultades para medir cintura a nivel umbilical. Y también hay evidencia que por encima de 35 de índice de masa corporal, es decir, como que cintura sería útil por debajo de 35. Por encima de 35, la verdad es que no hay evidencia que sume más. Pero en pacientes con menos de 35, medir cintura en alguien que no tenga la posibilidad de medir composición corporal sería una buena estrategia para poder poner un parámetro más y alejarnos, como decíamos, de la balanza, que puede ser un indicador. Yo creo que la balanza no es algo malo, porque un paciente que está, por ejemplo, bajó de peso, está en mantenimiento, la balanza sirve como un indicador porque es una forma de monitorear, así como monitoreamos la glucemia, como monitoreamos la presión arterial, el paciente tiene algún tipo de registro de cómo viene con el tratamiento, pero no utilizarlo y quizás ver estas estrategias de sacarlo del diagnóstico y utilizar otras cosas como por ejemplo el centímetro. Así que me parece muy buena tu aporte, Alicia. Buenos días, yo soy el doctor Serra. Quería decirte, Manuel, que Tatiana y vos han formado una de las mejores, han hecho una de las mejores mesas del Congreso. La verdad que felicitaciones. Básicamente, una pregunta para todos. Desde la cirugía, yo entiendo muchas veces, entendido las competencias y demás. La cirugía en nuestro equipo ha nacido dentro de un equipo interdisciplinario, así que nosotros tenemos un concepto muy paciente céntrico de los tratamientos. Obviamente estamos contentísimos con todas las nuevas apariciones de fármacos y demás. Mi pregunta es, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de comparar medicación con cirugía
En el caso, por ejemplo, de los resultados del SOS de 30 años de descenso de peso del 26% en el 100% de los pacientes seguidos con bypass, no con todas las cirugías. Entonces, entiendo que no va a ser una respuesta completamente objetiva, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que falta todavía para eso, ¿no? O sea, los fármacos tienen, son sumamente prometedores a corto plazo, pero sí que es cierto que hace falta demostrar que a largo plazo lo pueden conseguir. Hay una dicotomía entre tratar a un paciente con un shot therapy, o sea, una sola vez, como es la cirugía bariátrica, versus tratar a la obesidad con un tratamiento crónico a largo plazo. Pero al final yo creo que no es poner una cosa enfrente de la otra, sino combinarlos. Nosotros después de la cirugía vemos que hay una recuperación de peso en aproximadamente un 40% de los pacientes a 10 años, y en ellos utilizamos fármacos, y estos pacientes vuelven a perder peso, se vuelven a poner debajo de conseguir una mayor pérdida de 20% del peso, que es lo que es como un objetivo cardiovascular que tenemos muy determinado nosotros. Pero esta combinación es ideal y creo que la cirugía tendrá siempre su lugar. Hay pacientes que tienen una obesidad extrema y que un fármaco con 15% no es suficiente y tendrán que ser operados. De momento creo que todavía no estamos en ese punto de que la cirugía vaya a desaparecer, por supuesto. Básicamente, obviamente, por eso el concepto de, digamos, que estas enfermedades deberían ser tratadas en centros donde tengamos todos estos tratamientos a la mano. Así que yo creo que ese sería lo más importante. Yo creo que un aporte que sería bueno acá no hay muchos cirujanos, pero es que deje de haber centros quirúrgicos y que haya haciendo tratamientos de la obesidad, enfermedad. Entonces, que ese paciente, si necesita cirugía, ir a cirugía, si necesita un dispositivo, un fármaco o tratamiento de cambio del estilo de vida, y no que todos los que salgan de ese lugar salgan con lo mismo, que es lo que por ahí se ve, no solo en cirugía, también se ve el tratamiento no quirúrgico, ¿no? Hoy en la cirugía, y todos los que salen de ahí salen con algún tipo, incluso de dieta especial. Una cosa solamente que quería agregar es que el gran tema de los fármacos, hablando de farmacoterapia, cirugía, es la adherencia en el tiempo. Hay un trabajo que salió publicado hace muy poco donde se ve que el 85% de los pacientes a los 2 años no estaban utilizando el fármaco antiobesidad que habían recibido, 85%. Es decir, estamos hablando de algo muy efectivo, pero que poca gente hasta el momento sostiene en el tiempo. Entonces, vamos a ver beneficios a cuántos años, pero de cuánta gente utilizándolos. ¿Cuánta gente va a utilizar fármacos durante 30 años para poder ver los resultados versus los que no? Es decir, estudios difíciles de llevar adelante. Bueno, en nefrología te cuento. La cirugía metabólica son terapias que siguen teniendo vigencia y van a seguir teniendo vigencia. En enfermedad renal, la mayoría de los medicamentos, específicamente los agonistas de receptores GLP-1, las terapias duales, las terapias triples, que ya la doctora hizo una excelente exposición, nos faltan estudios en pacientes renales avanzados y en diálisis. En estos momentos apenas estamos en el proceso de entender que la obesidad causa enfermedad renal, primero. Estamos trabajando en una clasificación. Ahorita nos vamos a reunir en Cadigo en octubre para tratar de establecer unos protocolos de intervención también. No hay ninguna guía en el mundo publicada de enfermedad renal crónica asociada a obesidad con tratamiento. Lo que nosotros nos basamos son en los análisis de subgrupos que lamentablemente el paciente en diálisis lo excluyen de muchas cosas. Y la cirugía metabólica juega un papel importante en muchos escenarios. En el paciente renal, un paciente renal, una de las limitaciones que tiene para trasplantarse, que es la terapia ideal en los pacientes con enfermedad renal, y hay muchos jóvenes, es el índice de masa corporal aumentado. Muchos centros no trasplantan pacientes con índice de masa corporal aumentado, y las intervenciones con agonistas de receptor GLP-1, la mayoría de ellos están aprobadas hasta 15 de tasa de filtrado. No tienen por qué no servir en diálisis, pero faltan estudios todavía, entonces nosotros estamos atrasados en eso. Entonces, la cirugía metabólica juega un papel importante, sobre todo en esos pacientes renales avanzados, pacientes que necesitan ser llevados a trasplante, que tienen que bajarle de peso, porque muchos de estos pacientes son jóvenes. Entonces, yo creo que juega un papel muy importante, y yo hago muchas veces la analogía con las insulinas.
porque las insulinas también tienen su indicación y tienen su lugar importante en el paciente renal, en el paciente diabético, perdón, son medicamentos que bajan mucho de peso, no te ofrecen los beneficios cardiorrenales que te ofrecen otras terapias, pero es lo mismo, probablemente un equiparable a la cirugía bariátrica versus otras intervenciones como agonistas de receptor GLP-1. En enfermedad renal, todas las demás terapias que se estaban comentando, el Orlistat y todas estas terapias no tienen evidencia en enfermedad renal. En enfermedad renal lo que tendría evidencia viene siendo la cirugía bariátrica o las intervenciones con los medicamentos que actúan sobre las incretinas, básicamente. Jorge, vos hacer una pregunta, porque una de las cosas que vos hablaste hoy, el tema, bueno, evidentemente en enfermedad renal, el paciente con obesidad estamos comenzando, ¿verdad? Pero yo te había comentado una vez, o sea, como tengo muchos pacientes con obesidad, y hace ya 3 años comencé a pedirle a todo proteinuria 24 horas, porque eso es lo que tengo en el hospital, y tengo muchos pacientes sin hipertensión, sin diabetes, solamente con obesidad, con proteinuria, pero todos estos pacientes están en el programa para ir a bariátrica, ¿sí? O sea, un programa que se abrió neta exclusivamente para cirugía bariátrica, ¿sí? Claro, o sea, la gente que va a consultar a mi grupo es para operarse, ¿verdad? Y por ahí algunos bajan y dejan todo. Pero, ¿qué hago mientras tanto? Porque yo veo muchos pacientes con proteinuria por encima de 300. ¿Qué le doy mientras tanto? ¿Le doy un inhibidor? ¿Le asocio un GLP-1? ¿O espero llevar la bariátrica y después de su bariátrica le vuelvo a chequear a ver qué pasó con el riñón? La pregunta que dice es muy importante. Lo primero, nosotros ahorita vamos a publicar un trabajo que comparamos la medición de albuminuria aislada con la medición de RAC. Y en el grupo de nosotros, ahí hay pacientes con obesidad y hay pacientes con diabetes, con obesidad, nos encontramos algo muy importante. Una de las limitaciones que tiene la albuminuria aislada, no la de 24 horas, es precisamente ser mujer, edad avanzada y el índice de masa corporal. Entonces, nosotros que nos encontramos que si uno hace albuminuria sola y RAC, los pacientes que tenían RAC mayor de 30, solamente el 11% de ellos tenían albuminuria mayor de 30. Ya, entonces es un mensaje importante porque la albuminuria no es un examen que sirva para diagnosticar enfermedad renal en este contexto. Hay que hacer es una relación albuminuria-creatinuria. Y eso lo puedes hacer porque sale más barato. Mi recomendación es que a esos pacientes de Atilio les haga más bien, hazle la creatinina, calcúlale la tasa de filtrado, ya sabemos que puede haber un 30% de aumento de la tasa de filtrado porque los pacientes muchos están hiperfiltrando, pero el mayor acercamiento diagnóstico de enfermedad renal lo vas a hacer con una RAC. Es una sola muestrecita que hagas, no tienes que recorrer ni 24 horas y es hacer relación albuminuria-creatinuria. Ahí te vas a encontrar, yo tengo muchos pacientes que tienen obesidad, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión y que tienen RAC positivo, permanente, porque tienes que tener 2 de 3. En esos pacientes hay que intervenirlos, si tienes pacientes, en la indicación label en Colombia, por ejemplo, es tener índices de masa corporales mayores de 27 con una comorbilidad. Ahí tienen una comorbilidad, porque si tienes una albuminuria persistente, 2 de 3 muestras por más de 3 meses, es una enfermedad renal crónica, por definición. Entonces ese paciente tienes que intervenirlo y lo puedes intervenir básicamente con agonistas de receptor GLP-1 sin ningún problema. ¿Ya? Y ahí te interrumpo, doctor. Entonces, en los pacientes con sobrepeso, índice de masa, porque hablamos del subdiagnóstico del índice de masa corporal, en esos pacientes también pedimos índice de albúmina creatinina. Porque hablamos de pedir en pacientes con obesidad, pero en sobrepeso ya... El gol estándar para enfermedad renal no es albuminuria sola. En algunas poblaciones te puede servir, pero en las poblaciones específicas, mujeres, personas de edad avanzada, que son la mayor, avanzada no, perdón, discúlpeme la palabra, personas mayores de 65 años de edad, mujeres y índice de masa corporal aumentado, mejor es hacerle relación albuminuria-creatinuria. Cadigo tiene que incluir sobrepeso, porque ahí nada más meten obesidad. Por eso y tiene que incluir prediabetes, ojo con la prediabetes. La prediabetes causa enfermedad renal, también lo causa, pero no está en Cadigo, pero también la prediabetes causa enfermedad renal. Entonces, hágale eso, que eso es muy sencillo, y te vas a encontrar muchos pacientes con diagnóstico de enfermedad renal bajo esa premisa. Ahora, la hiperfiltración no está catalogada dentro del marco de diagnóstico de enfermedad renal, pero eso es una alteración funcional renal también.
Entonces eso nos falta definirlo, ¿cierto, Alicia? Que falta definir esa parte de cómo nos jugamos con hiperfiltración. Yo sé que esta es una mesa interesantísima, pero realmente me van a cortar mi cabeza. Tengo que cerrar la mesa. Muchísimas gracias a todos. Acá le van a encontrar a estos capos en el pasillo y les pueden hacer, estoy segura que les van a responder todo. Muchísimas gracias a todos. Y esto continúa y también le esperamos en el acto de clausura luego a las 11:40. Muchas gracias a todos.